Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Karina Sarfino, estamos en Planeta Yo Soy y hoy vamos a hablar de las emociones negativas. Vamos a intentar hacer un rastreo de estas emociones y reflexionar sobre el modo de afrontarlas. Ante todo, debemos recordar que estamos en tiempos muy interesantes a nivel planetario, si bien a veces lo podemos experimentar de forma dolorosa o confusa. El tema es que en estos tiempos se están presentando todas las situaciones idóneas que nos ayudan a seguir comprendiendo de qué se trata nuestro plan de encarnación, es decir, el karma que hemos decidido manifestar en lo que conocemos como la propia historia, para poder así no solo trascenderlo, sino integrarlo, comprenderlo. Y en estos tiempos lo que está ocurriendo es que se están presentando situaciones en la vida de todos nosotros que son propicias para la comprensión de esa meta que tiene que ver con el estar en este plano, tiene que ver con la meta del alma, si se quiere, es decir, más allá de lo que cada uno esté haciendo o haya venido a desplegar como humano encarnado, este propósito es un propósito mayor. Entonces, en estos tiempos, si se están presentando las situaciones idóneas, esto significa que estas situaciones de algún modo nos están atravesando y a veces pueden llegar de forma agradable o desagradable, es decir, incluso en situaciones muy propicias, muy agradables, también puede haber información relevante que se vincula pues al karma de esta encarnación, al karma que decidimos manifestar en esta encarnación. Entonces, cuando nosotros estamos ante esas situaciones, lo que ocurre es que gracias a la conciencia que venimos activando y gracias también a la vibración de la red, porque esto es un proceso que si bien lo podemos vivir de forma individual, está ocurriendo a nivel red, lo que sucede es que nosotros estamos ya, por decirlo de alguna manera, en condiciones de sumergirnos en capas más profundas, es decir, cuando llega la situación que nos trae pues esa información que puede ser muy evidente si la sabemos observar y si tenemos la, no solo la disposición energética, sino también cierto desapego, es decir, y ahora vamos a entender, desapego ¿por qué? Porque si estamos apegados, solemos estar en la frecuencia de la víctima. Si estamos en la frecuencia de la víctima, lo más probable es que ese circuito se siga repitiendo. De modo que en estos tiempos estas situaciones se presentan para, de algún modo, hacer un stop y poder resetear el sistema. Es decir, nosotros al acercarnos a esas zonas profundas donde hay información muy relevante, lo que experimentamos en verdad son resistencias. Las resistencias son el indicativo de que de algún modo estamos tocando las defensas del yo, es decir, este yo, para sobrevivir en este plano dimensional, ha ido creando una serie de defensas, mecanismos de defensas que son inconscientes y que de algún modo mantienen reprimido ese núcleo traumático que es lo que nos provoca dolor, angustia. Y en estos tiempos, gracias a las situaciones que se están presentando, estamos pudiendo ir un poco más allá, es decir, que la conciencia que estamos desplegando está permitiendo ir a capas infinitamente más sutiles que evidentemente también se van a experimentar como dolorosas, es decir, cuanto más profundo vamos y más información recabamos, mayores serán las resistencias, pero como decíamos, ese es el indicativo de que de algún modo se están tocando o se están sorteando los mecanismos habituales de defensa del yo. Entonces, si comprendemos esto, que se trata de un proceso de mucha riqueza, vamos a poder navegarlo con infinita conciencia y predisposición energética. ¿Por qué? Porque de algún modo, si nosotros estamos en el espacio de reconexión yo soy, recuerden que aquí siempre hablamos de este viaje, de este movimiento de la conciencia, que en estos tiempos está saliendo del espacio frecuencial de la víctima, es decir, de la cárcel de la conciencia, que solemos alojarlo a la altura de los chakras inferiores, principalmente a la altura del plexo solar. Estas cárceles están abriendo, la conciencia está iniciando este viaje hacia espacios internos infinitamente más lúcidos, y esta lucidez es la que nos permite realizar esta labor de ingeniería sutil, es decir,
desde ahí arriba, evidentemente, vamos a estar también en una frecuencia más desapegada, porque hemos trascendido la frecuencia de la víctima, y vamos a poder sí observar estas emociones negativas y vamos a poder laborar con ellas para justamente poder trascender espacios energéticos antiguos. Es decir, las situaciones se presentan, lo que provoca en el sistema es un impacto energético que de algún modo activa esas emociones negativas, ¿no? Las emociones negativas son estos indicativos de que realmente estamos yendo muy profundo, son las defensas que dejan, digamos, a la luz estas emociones, principalmente la angustia. Y si nosotros podemos llegar a comprender que todo ese movimiento interno ha de ser transitado con conciencia, y ahí está la gran invitación, y aquí podemos hacer énfasis en lo que sigue, es decir, muchas veces logramos llegar a ese nivel, a ese momento en que las emociones afloran, pero como justamente nos genera mucha angustia o nos genera miedo, lo que solemos hacer cuando no hay conciencia y disposición energética es salir por la tangente, salir por una vía alternativa, ya sea reprimiendo esas emociones o queriendo trascenderlas, pero sin habernos sumergido en ellas. Es decir, la clave se trata en sí sumergirnos en esa información, dado que esa información nos va a revelar justamente todo lo que necesita ser llevado a niveles conscientes o incluso a iniciar este proceso de remoción energética, a pesar de que haya instancias en este viaje que quizás no afloren a la conciencia ordinaria. Así todo, la propuesta es que podamos hacer este viaje de reconexión y este viaje de algún modo zambullirnos, es una especie de zambullida hacia esas profundidades que en ocasiones se siente muy denso y muy doloroso. La clave entonces está en sumergirnos, pero hacerlo con mucha asistencia divina y claramente envueltos en el cuerpo de luz. ¿Y el cuerpo de luz qué es? Es la conciencia yo soy, es la conciencia reconectada. Porque si ese proceso se inicia y nosotros, como dijimos, o nos vamos por la tangente, bueno, evidentemente no estaríamos aprovechando la totalidad, ¿no?, de ese despliegue de información que se está activando en nuestra vida, o podríamos sumergirnos, sí, para intentar comprender de qué se trata, pero sin protección. Entonces, si nos sumergimos en esa información sin protección, evidentemente las emociones que se están activando van a volver a capturar la conciencia, digamos, va a haber un magnetismo que logre nuevamente llevar la conciencia al espacio frecuencial de la víctima y por lo tanto, pues, de algún modo podríamos decir que nos estaríamos perdiendo una gran oportunidad, ¿no?, de un gran darnos cuenta, ¿no?, un insight que nos permita instalarnos en espacios internos nuevos. Pero por el contrario, si estamos en ese momento, ¿no?, enfrentados gracias a estas situaciones, benditas situaciones que traen mucha información, y nosotros nos sumergimos, pero desde esa conciencia yo soy, lo que estaríamos es navegando, sumergiéndonos en esos infinitos niveles de información sutil que tienen que ver con nuestro trauma, con todo ese karma que se puede visualizar como energía bloqueada en el sistema, como registros de información antigua que ya están preparados para ser removidos y trascendidos, pero eso va a generar incomodidad, por supuesto, y principalmente va a generar mucha angustia o miedo. Entonces, ¿cómo sería esto de sumergirnos, ¿no? Por eso decíamos, hablando hoy a la mañana con dos personas que quiero mucho, decíamos, es casi una labor de buzo, ¿no? El buzo que se sumerge, ¿no? Necesitamos una escafandra para sumergirnos, porque si no sería sumergirnos en una densidad sin protección en donde nos volveríamos a contaminar con la misma frecuencia energética. Si nosotros estamos protegidos, vamos a poder sumergirnos, navegar y de algún modo también colaborar en que esa información suceda por nuestro sistema, dado que si es algo que se está activando, ¿no?, e iniciando un proceso, una especie de purga, lo que nosotros podemos hacer es no solo dejar que eso suceda, también observar, ¿no?, desde niveles conscientes qué es lo que está sucediendo y a la vez colaborar. ¿Cómo colaboro? Bueno, pues justamente, ante todo,
intentando elaborar con las resistencias, porque las resistencias se van a activar y van a, de algún modo, frenar el proceso o intentar frenar este proceso. Sin embargo, si nosotros estamos arriba colaborando, vamos a poder eh, laborar con las resistencias y utilizando también, por ejemplo, la llave del plexo, que la hemos nombrado tanto aquí, ¿no? Esa herramienta energética que permite cerrar circuitos antiguos, y de este modo vamos a poder sumergirnos en esa información. Vamos a dejar que se revele mucha información también, es decir, que va a ser como una especie de película rapidísima que esté pasando y que nos esté ayudándonos a comprender, incluso a atar muchos cabos. Y más allá de lo que la mente ordinaria pueda comprender, este proceso es multidimensional, es decir, que va a suceder en muchos otros niveles, en dimensiones de nuestro ser, y esta predisposición energética y esta colaboración que desde espacios conscientes podemos llevar a cabo, lo que va a permitir es justamente que fluya, es decir, que esa energía suceda y no se vuelva a quedar trabada, ¿no? Es decir, son paquetes de información que corresponden a estadios antiguos, estadios que no solo tienen que ver con la evolución individual, sino con la evolución de la red. Hoy día estamos haciendo todo este movimiento de la conciencia y estamos sumergiéndonos en estos espacios muy profundos, justamente como modo de colaborar en la recalibración planetaria. Es imposible que la red ascienda en vibración si nosotros individualmente todavía mantenemos esos bloqueos energéticos que corresponden a realidades antiguas. Entonces, en estos tiempos se están presentando, en realidad es algo que sucede siempre, pero en estos tiempos se está acentuando, se está incrementando esta activación de esas zonas que necesitan sí o sí ser revisadas y ser sanadas, ser recalibradas. Hay paquetes de información que ya no corresponden con la frecuencia actual. Quiere decir que si nosotros por miedo, por no atrevernos a sumergirnos en esa angustia, conservamos esos paquetes de información, habrá incompatibilidades en el sistema. Y las incompatibilidades sutiles, ¿cómo se reflejan en el plano de la vida corriente? Bueno, justamente, ante todo a través de emociones negativas, a través de mucha contradicción, incluso a través de anhelar una realidad o anhelar plasmar una realidad luminosa en nuestra vida, con muchos fantasmas del pasado que van a estar bloqueando, principalmente a nivel emocional y a nivel mental, intentando convencernos de que no, que mejor nos quedemos donde estamos, porque no, de este modo no vamos a correr riesgos. Quiere decir que si nosotros podemos comprender que lo que cada uno de nosotros, ¿no?, está viviendo en este momento, en este ahora, es justo que no, de este modo no vamos a correr riesgos. Quiere decir que si nosotros podemos comprender que lo que cada uno de nosotros, ¿no?, está viviendo en este momento, en este ahora, es justamente la situación perfecta que el alma necesita atravesar para darnos cuenta y para hacer esta labor desde la valentía, desde realmente una toma de conciencia multidimensional, atreviéndonos a sumergirnos, ¿no?, en esas capas densas, en esas capas muy, a veces incluso dolorosas y lo podríamos visualizar incluso como materia fecal en ocasiones, ¿no? Porque es como información que tiene mucha, mucho contenido creado desde la frecuencia del no soy, desde la frecuencia de los miedos, de la separación, etcétera, etcétera, todo lo que ya conocemos. Entonces, esta gran oportunidad la podemos realizar con esa protección, ese cuerpo de luz, esa reconexión yo soy, esa especie de escafandra energética, ese hilo de Ariadna también, si se quiere, el hilo de Ariadna que nos va a permitir dirigirnos al centro del laberinto para dialogar, para abrazar, para conocer a ese minotauro, dejar de temerle y dejar que de algún modo digite desde el inconsciente nuestras vidas. Evidentemente hay procesos que son inconscientes y nunca van a llegar al nivel de la conciencia ordinaria, esto desde el vamos. Sin embargo, si entendemos que hoy día el gran despertar de la conciencia sí que está permitiendo avanzar, digamos, tomar cierto terreno que antes era inaccesible. Hoy día pues sí estamos pudiendo ir un poco más. El estadio de evolución de la red está permitiendo hacer este viaje cada vez más profundo
y más consciente. Digamos, antes eran niveles que eran inaccesibles para la conciencia ordinaria y hoy día sí que estamos pudiendo. A pesar de que también, como decía antes, hay muchos movimientos dentro de este gran proceso de reconexión que no van a llegar nunca a la conciencia ordinaria, o al menos a la conciencia ordinaria que corresponde al estadio actual de la humanidad. Sin embargo, sí que podemos eh, poner la voluntad al servicio de este proceso, poner la voluntad al servicio de esto que, si no nos damos cuenta que es hermoso, valioso, súper enriquecedor, lo viviríamos desde la frecuencia de la víctima como solemos hacer cuando estamos desconectados, es decir, denominando todas esas situaciones como problemas y querer sacarnos esa información, esos problemas de encima porque son molestos. De hecho, esto es lo que hacemos en TESA. La terapia, recuerden, TESA es tecnología energética de sanación avanzada, es la terapia que he canalizado, y en TESA justamente lo que hacemos ya el primer día es tomar toda esta información que nos habla de aquello que realmente cada uno de nosotros vino a hacer a esta encarnación, de llamar todo eso, que antes le llamábamos problemas, pues llamarlo información. Al cambiarle la palabra, eh, cambiar la palabra problemas por la palabra información, ya hay un cambio interno, ya digamos que nos posicionamos de forma diferente ante todo ese caudal riquísimo de energía e información que, si lo sabemos aprovechar, nos va a ayudar a dar verdaderos saltos cuánticos internos. Y digo saltos cuánticos porque es, esto es auténtico y esto lo sentimos, o sea, no es nada mágico que haya que imaginar, sino que cuando hacemos estos viajes, cuando nos sumergimos desde esa valentía, ¿no? Desde esa fortaleza y siempre desde espacios internos supraconscientes, es inmediato. El cambio es inmediato. Puede haber en el momento, evidentemente, mucha emoción negativa, como decíamos, y mucha reacción en el cuerpo, ¿no? Lo que Freud llamaba la inervación somática, ¿no? Cuando hablaba de la histeria, ¿no? Hay una inervación, es decir, el cuerpo físico puede sentir cómo esa angustia se manifiesta, y desde la perspectiva energética, esos digamos, bloqueos en el cuerpo físico, también nos están hablando de información. Entonces, si la conciencia se pierde en el dolor, si la conciencia se pierde en esas emociones negativas, lo que hacemos es nuevamente bajar a ese plano frecuencial y seguir contándonos la misma película. Si nosotros logramos hacer esta disociación energética, es decir, la conciencia arriba, sí observando lo que está ocurriendo en nuestro sistema, con mucha predisposición energética, como decíamos, con mucho desapego, en la medida que podamos, por supuesto, y con mucha incluso asistencia divina. Podemos sí pedir asistencia a nuestros guías, digamos, a planos superiores de conciencia, dado que, como ya sabemos, hay muchos seres que están asistiendo al plan evolutivo de la Tierra y que están dispuestos sí o sí a ayudarnos. Esto demanda, por supuesto, seguir viajando en este gran proceso de reconexión humana. El gran salto tiene que ver con eso, con la reconexión yo soy, que la reconexión yo soy es la reconexión con nuestro ser, y es lo que nos permite verdaderamente estar en este plano, y eso es lo hermoso, porque seguimos estando en este plano, y no se trata de dejar de vivir la vida o de convertirnos en santos y de rechazar lo que tiene que ver con la vida encarnada, sino por el contrario, esta conciencia yo soy nos permite vivir en este plano dimensional, vivir en esta hermosa tierra, creando buenos vínculos y desplegando todo nuestro potencial creativo. ¿Para qué? Para pues alcanzar niveles de bienestar y de lindas creaciones con los otros, que evidentemente son creaciones en otra frecuencia que se imprimen en la red, de modo que si entendemos que el propio proceso de reconexión, el verdadero proceso de reconexión, es una puerta que se abre hacia la posibilidad de sí gozar, estar en este plano, con conciencia, con responsabilidad, y por supuesto colaborando así en el bienestar de todos, cosa que desde una conciencia desconectada, de algún modo lo vemos incompatible, ¿no? Porque desde la conciencia desconectada, egoísta, etcétera, etcétera, pues ya sabemos que la lógica operante es el sálvese quien pueda. Desde la conciencia yo soy, evidentemente esa premisa se desintegra inmediatamente, porque cuando estamos en esos niveles de conexión amorosa y cristalina, nace naturalmente
de lo profundo de nuestro corazón, no solo el anhelo de estar bien uno, sino de estar bien con los otros seres y el bienestar incluso de todos aquellos seres que no conocemos, pero que forman parte de esta red planetaria. Gracias, voy a mirar el chat a ver cómo están, a mirar la hora también, porque siempre suele volar el tiempo. Y bueno, aquí estamos. Doris, buenas tardes, ¿cómo estás? Y aquí Sofía dice, Cari, ¿por qué a veces nos cuesta desapegarnos a ciertos vínculos? Saludos, Sofi. Qué interesante, Sofi, lo que estás diciendo, porque mira, también lo podemos traer, esto que preguntas, lo podemos traer a lo que estamos desarrollando hoy. Es decir, si hay un vínculo que, si dices me cuesta desapegarme, es porque de algún lugar interno sientes la necesidad de alejarte o de desapegarte y a la vez no puedes. Entonces, es una situación que se está tejiendo con un otro, pero que también te está hablando de qué pasa en tu sistema. Entonces, desde esa reconexión yo soy, desde la conciencia arriba, la propuesta es que navegues, que te sumerjas, literalmente, hacia la zona en tu sistema energético donde sientes el enganche con ese ser. Probablemente sea a la altura del plexo solar, puede ser a la altura del segundo chakra. Sumérgete ahí, empieza a navegar. Recuerda, con la escafandra, es decir, con toda esa luz que te va a permitir observar esa información sin volver a engancharte. Y ahí, en ese viaje, lo que harás es detectar mucha información que está hablando de tus propias heridas. Es decir, el otro es un reflejo de, o un actor, ¿no?, que está reactualizando ese vínculo histórico. Entonces, vas a poder darte cuenta que en verdad probablemente te esté hablando de algo muy antiguo que tiene que ver con alguna historia seguramente desarrollada en tu infancia, en esta vida, y probablemente con información incluso más antigua, ¿no? Pero no es necesario hacer regresiones, uno ya tomando toda la información que está disponible de la propia vida actual, ya se puede elaborar y muy profundo. De hecho, en TESA hacemos eso, en TESA no hacemos regresiones a otras vidas, dado que lo que denominamos la primera herida, que sería pues los primeros conflictos, al menos desde la perspectiva consciente, ¿no?, que podemos traer, la primera herida ya es el molde, ¿no?, digamos, es una estructura que va a definir nuestros movimientos futuros. Y esa estructura primaria es la que también va a determinar los vínculos que uno sostiene en la adultez. De modo que si no puedes desapegarte de un vínculo que sí sientes que has de tomar distancia, bueno, navegando, ¿no?, con esta escafandra energética, con tu cuerpo de luz, con tu reconexión yo soy, y permitiendo que toda esa información se mueva y salga, y si hay que llorar, pues se llora, y si hay que soportar una emoción para que suceda, se la soporta, sabiendo que eso es transitorio. Esas son las reacciones de ese movimiento preciso que se está viviendo en ese instante, no es la realidad del ser, ¿no? Entonces también tenemos que empezar a comprender eso, a separar lo que es una emoción, que es, o incluso un sentimiento, ¿no?, la emoción pensada, empezar a pensar que esas manifestaciones son transitorias y que podemos desde niveles supraconscientes laborar en plano emocional, incluso laborar en plano mental. Entonces la propuesta es que aproveches ese vínculo, ¿no?, la información que te trae ese vínculo para sumergirte, y vas a traer realmente información valiosa que va a hablar de tu propia historia, de tu propia herida, y eso te va a brindar claves energéticas para poder trascender ese lugar interno y seguir viajando en esta espiral de luz hacia cada vez espacios infinitamente más conscientes. Bueno, gracias, gracias, gracias. Ahora sí, ya hemos llegado al fin del programa. Nos sentimos el próximo lunes aquí en Planeta Yo Soy, siempre por Mantra FM. Les deseo a todos que tengan una hermosa semana reconectada y nos sentimos el próximo lunes. Gracias, gracias, gracias.